Hola a todos, me da mucho gusto verlos, espero que estén muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que está dedicada a las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Como ya sabrán, llevamos varios jueves estudiando el contenido de su libro La puerta secreta hacia el éxito y en esta ocasión pues vamos a estudiar otro de los capítulos que ella escribe. Recuerden que el objetivo de estos capítulos que ella va haciendo es hacer una interpretación del Antiguo Testamento. Ella va tomando algunas partes de la Biblia y va dándole a interpretación metafísica y la va ligando con decretos y enseñanzas. Así que son muy cortitas, pero son bastante útiles. La charla del día de hoy está dedicada a este tema. Dice: la tierra que con su ojo interno ve, le será dada. Y Florence Scovel Shinn va a abrir este capítulo con una parte de la Biblia en donde se cuentan la historia de las vírgenes cautas y de las vírgenes que no lo fueron. Cautas en el sentido de cuidadosas y las negligentes. Ella toma esta parte de Mateo 25 donde dice: y 5 de ellas eran cautas y 5 eran negligentes. Las negligentes tomaron sus lámparas como estaban y no se abastecieron de más aceite. Ella explica esta historia en donde hay unas vírgenes que se están preparando para la llegada de un hombre y se les avisa que va a llegar más tarde, y entonces varias de ellas deciden no ir a recargar sus lámparas de aceite porque puede ser que esta persona llegue de noche, y otras sí deciden ir a recargarlas. Entonces las negligentes se quedan con el aceite que tenían, y lo que sucede es que cuando llega esta persona, ellas ya no tienen aceite y no pueden caminar con luz hacia el sitio en donde se van a llevar a cabo las bodas. Entonces, bueno, pues obviamente todo tiene que ver con una interpretación metafísica en donde el aceite es esta sustancia que es la sabiduría, representa la sabiduría. Entonces, Florence dice que pues cuando nosotros no seguimos como buscando la sabiduría o seguimos estudiando, pues puede ser que llegue un momento en donde no sepamos cómo resolver ciertas situaciones. Ella nos dice que este relato también nos enseña que cada vez que nosotros oramos, lo que implica es una preparación para algo. Es decir, que cada vez que nosotros emitimos, ¿verdad?, una oración, una petición, tiene que venir con la preparación para aquello que se está tratando de manifestar. Y ella retoma estas palabras de Jesús en donde se dice: y todo cuando pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Entonces Florence nos explica que parte de la oración es saber que nos estamos preparando para algo, y que, como pueden ver allá abajo, después de estas dos ideas, solo aquel que se prepara para recibir su bienestar, manifestando la fe activa, provoca que la manifestación se presente. Ella nos dice que cuando nosotros no damos estas pruebas de fe activa de que es posible que recibamos aquello por lo que estamos orando, llámese salud, llámese alguna cuestión de provisión, amor, sabiduría. Si no hay dentro de nosotros esta idea de que es posible, entonces muy difícilmente eso se va a manifestar. Entonces, ella nos va a dar algunos tips porque nos dice: bueno, entonces cuando ustedes recen, si a ustedes les gusta orar, como sepan hacerlo, o si les gusta decretar, uno tiene que hacerlo creyendo que ya lo tenemos, pero sobre todo comportarnos como si ya lo tuviéramos. Es decir, si ustedes están orando por paz, hay que comportarse como si ya estuvieran en paz. Si ustedes están orando por salud, hay que tratar de comportarse como si ustedes ya no tuvieran ningún dolor.
Eso es como esta técnica que se llama la técnica de los fingidores, en donde no es que estemos locos o que tengamos una actitud mental dañada, sino que actuamos como si ya tuviéramos esa situación sin perder de vista que nos estamos preparando o que estamos actuando. Ella nos dice que una fe sin hechos pues jamás va a mover montañas. Entonces ella nos recomienda ir haciendo pequeñas acciones que vayan demostrándole a la vida y a nosotros mismos que tenemos fe y que estamos preparados para eso que regresa, para eso que queremos manifestar, perdón. Seguramente ustedes han visto varios de los ejemplos que da Florence en donde las personas realizan ciertas situaciones por anticipado para que las situaciones se manifiesten. Pero ella además de eso nos da como un tip muy interesante para podernos llenar de esta fe inquebrantable y es permanecer lo más que podamos en silencio o en meditación. Recuerden que el silencio, por supuesto que tiene que ver con una situación exterior. Nosotros nos podemos servir mucho de cuando estamos en una situación de silencio externo, si es que ustedes tienen ese regalo, ¿no? Que te da la vida de poder estar en silencio exterior, pero sobre todo tiene que ver con una actitud interna de silencio interior, de tratar de entregar los pensamientos, las emociones y las acciones al yo superior con humildad, reconociendo que nosotros, desde la mente humana, no podemos comprender los movimientos de la vida y tampoco podemos saber cómo es que se van a resolver las situaciones. Entonces puede ser que ustedes hagan meditación, si es que lo hacen por la mañana o por la noche, que por ejemplo Paramahansa Yogananda nos dice que de esa manera nosotros desarrollamos la intuición. O puede ser que traten de mantenerse en silencio lo más que puedan. Estar en silencio significa poner atención en las tareas del día sin tratar de pensar o sentir ninguna otra cosa. Cuando nosotros llevamos a cabo ese silencio, nos vamos a dar cuenta que las tareas que realizamos se llevan a cabo de manera adecuada y que si por alguna razón algo no estuviera fluyendo, con el silencio las cosas empiezan a tomar el rumbo adecuado. Por supuesto que el silencio es una cualidad que también se le pide a los iniciados o a los discípulos, en donde la búsqueda es la de no comentar las tareas ni las experiencias interiores, pero en el mundo, ¿no? En la tercera dimensión, el silencio tiene que ver con este retornar hacia adentro y que cuando se presenten ante nosotros pues pensamientos o sentimientos que a lo mejor no son muy agradables, entregarlos al Cristo interior y pedir una respuesta. Nos dice Florence que nosotros debemos de tener presente que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ustedes en este sentido siempre pueden invocar a la energía del amor cuando estén buscando una respuesta, cuando estén buscando arreglar algo. Nunca se ha sabido que el amor no responda, el amor siempre responde y lo que se puede hacer ante una situación es invocar esta energía del amor que vive dentro de nosotros y pedirle que nos visite, que, que se manifieste de alguna forma en nuestra vida y que nos dé alguna respuesta. Entonces, con lo que nos dice Florence, pues esta forma de arreglar nuestra vida o de manifestar lo que se necesita requiere de estar en silencio, porque si nosotros no permanecemos en silencio, lo que hacemos equivale a que cada vez que tú traes a la mente esa situación y la tocas o la traes y la tocas con el sentimiento, pones entre tu intención de resolverla y la respuesta material. Y ese material te aleja y no te permite acercarte adecuadamente a la respuesta.
Entonces nos dice Florence que lo que se espera de nosotros es que nos levantemos de nuestro sitio y saltemos a la arena, es decir, pues que saltemos a la vida, ¿verdad? Que lo único que cuenta es lo que hacemos en la vida. Eso no significa que pues andes en fiestas o andes en reuniones si no quieres, sino que pues vivas tu vida como tú consideras que es mejor, aplicando sobre todo la enseñanza. Ella nos cuenta la historia de un alumno suyo que él tenía la intención de viajar en Europa, de viajar a Europa, pero no tenía el dinero necesario para hacerlo. Y un día se le ocurrió comprar un baúl para manifestar su fe activa y tenerlo listo para cuando él viajara en barco, porque él iba en ese entonces a viajar en barco a Europa. Entonces dice Florence que este chico lo que hizo fue comprar un barco con un listón rojo que le daba mucha alegría. Y cada vez que veía el barco en su casa, él pensaba en este viaje. Y tal cual dice que un día se levantó y logró percibir con el oído interior el ruido que hacen los barcos al andar en el mar. También logró percibir con su olfato el olor al mar. Y entonces él se dio cuenta que esta cuestión de fe activa había puesto a trabajar este deseo de poder viajar. Y finalmente, pues llegó un día en donde de forma muy insospechada recibió dinero, una cantidad de dinero que le permitió irse, por supuesto, con el baúl a viajar a Europa. Entonces, Flores nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo y hacia lo que nos vamos a preparar. Ella dice que hay muchas personas que, al contrario de este chico que se preparó con fe para algo lindo, hay personas que se preparan para todo lo contrario, ¿no? Gente que está buscando prepararse para situaciones de fracaso o para situaciones de desastre, en donde ella nos dice que siempre tratemos de darnos cuenta qué es lo que hay detrás de nuestra oración, qué es lo que hay detrás de nuestros decretos, porque puede ser que detrás haya miedo o haya fe. Y hay que analizar esos motivos cuidadosamente porque dependiendo de la calidad del sentimiento que haya detrás de nuestro decreto o de nuestra oración, es que se van a originar nuestros asuntos en la vida. Entonces, si oramos, hay que orar con fe, es decir, con la certeza de que algo bueno va a pasar, de que se va a presentar la solución correcta para nuestros asuntos y no con miedo. Ella nos dice en este sentido que confiar en Dios para que siempre nos aprovisione de todo es la actitud correcta, por ejemplo, hacia el dinero. La actitud correcta, si se quiere conservar algo, es saber que todas son manifestaciones de Dios y lo que Dios nos ha dado nunca puede ser disminuido. Y bueno, ella tiene también este decreto que es muy bueno y bueno, esta idea poderosa en donde nos dice si una puerta se cierra, otra se va a abrir de inmediato. Pero esas puertas solo se abren si nosotros tenemos fe y dejamos fluir. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes no han experimentado estas situaciones en donde de pronto, pues hubo una situación tal vez en el trabajo que se perdió, que se modificó, pero inmediatamente viene la sustitución? Rumi, por ejemplo, nos dice en sus poemas que nosotros no tengamos ningún miedo cuando sentimos que perdemos algo, porque todo aquello que perdemos regresa hacia nosotros de otra forma. Entonces, Florence continúa diciendo en este sentido que para saber qué es lo que hay detrás de nuestras oraciones o nuestros decretos, revisemos muy bien con qué estamos sintonizados. Nosotros sintonizamos con lo que sentimos y si nosotros llevamos mucho tiempo percibiendo ideas de fracaso o ideas de tiempos difíciles, estamos sintonizados con eso. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de no sintonizarnos con ese tipo de ideas. Puede ser desde evitar ver ciertos programas en la televisión, puede ser evitar tener ciertas conversaciones. El punto es formarnos, como ella dice, la idea de la vida en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión es la dimensión del Cristo,
ella nos dice que ahí el mundo es maravilloso porque no se juzga por las apariencias. Sabemos nosotros que la quinta dimensión es la dimensión espiritual, pero ella nos lleva a esta cuarta dimensión del Cristo o del alma, en donde está nuestro cuerpo causal con todas aquellas situaciones positivas que hemos llevado a cabo a lo largo de muchas vidas. Y bueno, eso es como ese mundo maravilloso que muchos de nosotros anhelamos, en donde todo está en orden, etcétera. Ella nos dice que tratemos de educarnos con nuestro ojo interno, que el ojo interno, a pesar de los ojos físicos, porque ustedes saben que una de las cuestiones que le pasa al ser humano en esta dimensión es que él ve las cosas como él cree que son, no ve las cosas como son, cree las cosas como él cree que son. Siempre hay una especie de interpretación o una especie de lente que no le permite ver las cosas tal cual son. Entonces, ella nos dice que hay algo que hay que hacer en este sentido, es educar el ojo interno para ver, por ejemplo, a través de la enfermedad, ver la salud. En vez de ver fracaso, ver éxito. En vez de ver carencia, ver opulencia. Y nos dice que esa tierra maravillosa, que serían como estas cualidades de la mente, perdón, de estas cualidades divinas, son las que nuestro ojo interno ve, y por eso nos dice que esa tierra que ve nuestro ojo interno es la que se nos va a dar y que solamente las ideas divinas son las que pueden perdurar. Las ideas que no son divinas, que eran mundanas, son las que tarde o temprano se terminan. Ella nos dice entonces que las manifestaciones siempre van a venir de la mano de la actuación, y ella le llama a esto la ley de la preparación. Y ella dice, solamente tengan presente que la ley de la preparación actúa en ambos sentidos. Si tú te preparas con temor, vas a traer eso que temes. Y si tú te preparas con deseo, también vas a traer eso que tú deseas. Entonces, ella dice que puedes, cuando tú tienes algún miedo de quedarte desabastecido de alguna situación, puedes hacer este decreto que dice, invoco a la ley de la acumulación, mi abastecimiento viene de Dios y ahora fluye y se almacena por la gracia. Invoco a la ley de la acumulación, mi abastecimiento viene de Dios y ahora fluye y se almacena por la gracia. Ella, por ejemplo, va a comentar algunos errores que cometen algunas personas que se preparan solamente por temor, y también va a hablar de ejemplos de personas que se preparan por fe. Ella cuenta la historia de una mujer que no tenía muchos recursos económicos, pero que tenía el deseo de mandar a sus hijas a la universidad. Y mientras ella se preparaba con deseo y con fe, su esposo se preocupaba con el miedo. Y entonces él le decía, pero tú, ¿por qué te pones a ver universidades? ¿O por qué te pones a ver oportunidades para las hijas si tú sabes que no hay oportunidad de mandarlas? Y ella solamente le decía, no, yo estoy segura que nos llegarán los medios para que ellas puedan ir a la universidad. Y entonces dice que así pasó durante mucho tiempo y extrañamente en una ocasión, justo antes de que las chicas tuvieran que entrar a la universidad, recibió una cantidad de dinero por parte de un pariente muy, muy, muy grande, y eso lo invirtió. Y lo más interesante es que ella comenta que esto nunca se lo dijo a su esposo, que ella, obviamente el esposo supo que tuvo los recursos, pero algo que ella hizo que me parece una actitud interesante es que nunca le dijo a su esposo que él estaba mal o que era una mala persona por no tener fe. Ella simplemente llevó a cabo su plan, llegaron los hechos e invirtió el dinero para lo que ella había pedido. Entonces Florence nos dice, cuando no confiamos en Dios, fallamos. Y esto equivale a no llevar el aceite para nuestras lámparas. Es decir, esto equivale a no tener fe o no tener sabiduría porque no confiamos en Dios. Ella nos recomienda examinar la conciencia todos los días y tratar de ver para qué nos estamos preparando. Nosotros podremos descubrir que nos estamos preparando con miedo a la escasez,
y por eso la gente se aferra a cada centavo y no quiere gastarlo, pero eso atrae más escasez. O habrá gente que se está preparando con miedo para la enfermedad y eso atrae cada vez más enfermedad. Entonces, lo que nos dice Florence es que nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos con sabiduría y eso va a abrir la puerta a que recibamos más. Y aquí viene este decreto que ella comparte, que nos dice que tiene que ver con estos cuentos de Oriente, con las 1001 noches, y habla de la bolsa mágica del espíritu. Y entonces ella nos recomienda hacer esta afirmación porque trae a nuestra mente una imagen muy fuerte con la que podemos trabajar la provisión y podemos decir, mi abastecimiento viene de Dios, tengo la bolsa mágica del Espíritu, jamás se vaciará, así como sale dinero, inmediatamente regresa. Por la gracia y de manera perfecta, está repleta de abundancia todo el tiempo. Ella nos dice que vigilemos y que al orar no caigamos en la tentación de prepararnos para algo destructivo y que en lugar de eso siempre esperemos lo constructivo. En la historia de esta persona que logró mandar a sus hijas a la universidad, esta mujer hacía este decreto. Cuando el marido le decía, nosotros no tenemos la oportunidad de mandarlas, ella decía, yo sé que algún bien inesperado nos llegará. Y es un decreto que tú también puedes hacer ante cualquier situación. Tú puedes decir, yo sé que algún bien inesperado me llegará y abrir tu mente a que todo fluya. Pues bien, esto ha sido todo por esta charla. Como ven, es muy cortita. La invitación de Florence es a utilizar la oración como medio de preparación, en el sentido de que cada vez que oramos por anticipado por algo, sepamos que eso está cubierto, sepamos que eso está resuelto, digamos que la mayor convicción está en saber que lo que necesitamos saber o las respuestas ya están en nuestro interior. Entonces, cada vez que ustedes necesiten saber algo para resolver algo, saber que a donde hay que acudir es en el interior y que generalmente esas respuestas van a llegar en el momento justo y no antes, así que no hay que desesperarse. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y estamos en contacto para la siguiente charla. Hasta la próxima.